El concepto de interactividad es que para mí estos espacios siempre fueron interactivos. Lo que pasa es que eran, como cité el caso de Picasso, que visita las meninas de Velázquez y él produce sus propias meninas y hace una interactividad con la obra y nadie se sorprende. Lo que pasa es que él la ejecuta en una tela. Entonces, uno lo que está haciendo es acelerando un poco el proceso, ayudando, porque para algo son estos espacios, resguardados, protegidos del gran espacio público, que no hay tiempo para detenerse. Fuera también hay arte, hay mucho pero no es tanto el arte lo que interesa, sino que es nuestra, como dice Margarita, es nuestro quehacer, o sea, qué es lo que está ocurriendo con este nuevo milenio. No querías. La obra de Gonzalo Meza, la verdad es que me despierta una cantidad inmensa de evocaciones e invocaciones. Bueno, como todas las invocaciones, los fantasmas empiezan a pulular entre medio. Una de las cosas que me parece más interesante es no solo la dimensión del arte, lo digital, sino que cómo este ámbito, que no es específico, sino que se vuelve cada vez más transversal en la cultura, expresa muy claramente un cambio cultural mucho más amplio. O sea, no solo podemos hablar de arte digital, sino que hoy en día de algún modo es mucho más claro y sostenible hablar de cultura digital. Y la cultura digital impacta todo, desde una nueva economía que se hace mucho más intangible, esta economía donde los grandes negocios son la especulación, o sea, algo muy lejos de los tres órdenes clásicos de la economía de extraer, vender servicios, producir y vender servicios. O sea, hay todo un impacto de lo digital en la cultura en general. Pero esto que parece tan nuevo, de muchos sentidos retoma cosas muy antiguas. Y eso me parece que también está muy claramente expresado en la misma obra de Gonzalo Meza. Hay no eludir algo que en general se elude en la cultura contemporánea, es asumir la memoria y reconocerla y hacerla transparente. No solo en recoger íconos o temas, sino que en decirlos explícitamente, decir, yo tomé esto. Entonces, por ejemplo, vemos la Venus mapuche que está arriba, y uno se acuerda inmediatamente de una larga trayectoria que parte en Giorgione, sigue en Manet, pasa por Velázquez, pasa por Gauguin, y ahí están, digamos, y son copias. El tema de la creatividad, cuál es artista, hay una recuperar la memoria. Y también hay una hipertextualidad, yo creo que es fundamental en todas estas obras. Se referencian entre sí, se cita a sí mismo con la cruz de Tarapacá, cita a otros, cita lenguajes y los va convirtiendo en íconos con un lenguaje además que es como una interfase, con botones que uno puede apretar. Puede ser que yo no pueda apretar este botón aquí, pero igual hay una interfase que me lleva a la otra obra y me lleva a otros temas. Entonces, creo que logra muy bien, a mí por lo menos me transmite muy bien el sentido, los múltiples sentidos esenciales de esta cultura digital que va más allá del arte inclusive. Y uno de ellos es que los límites, no solo en el arte, se vuelven, y valga el juego de palabras, en mi juicio se vuelven muy plásticos. O sea, los límites, no solo en términos de soporte o materia o medios, sino que también en términos de temas. Por ejemplo, el arte digital recoge muchos temas transgresores. El hermafroditismo, que viene desde el mundo griego. O incluso hay una reinterpretación de una serie de elementos que están de muy antiguos. Pensaba en esta relación que Gonzalo Meza menciona también muchas veces y está presente aquí, luminosa en este fondo que la destaca, en la relación cuerpo-mente, que Norbert Wiener, el padre de la cibernética, para explicarla mejor, dice, uno de los mayores antecedentes de la cibernética están en Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII, que escribió La ética geométrica. Y bueno, eso por qué me viene a la mente con la obra de Gonzalo Meza, porque de algún modo hay ese llamado a la memoria y a recuperar una serie de materias primas que están allí. Entonces esta cultura no se construye desde la hora solamente, sino que desde de un recurso a la historia, a la memoria, a la historia múltiple además. No solo la eurocentrista, sino que una historia absolutamente múltiple. El proceso que estamos viviendo
es un proceso bastante complejo y tiene que ver con lo que se dice que es lo más difícil de cambiar, que son las actitudes. Siempre se ha oído eso, que en una cultura, en una sociedad o en una civilización lo más difícil es que cambien las actitudes. No que sea imposible que cambien, pero sí que es difícil en el sentido de que lleva todo un proceso de acostumbramiento a nuevas perspectivas y a nuevas posibilidades. Entonces, el asunto ahora me parece que es el tema del cambio de actitud. Por eso hablaba yo antes del valor de la experiencia, más que del sentido de si podemos o no podemos definir, acotar los límites del qué es arte y qué no es arte. Hay dos cosas que en esta línea me gustaría compartir. Una tiene que ver con esta relación entre arte y cultura. Me parece que precisamente la función del arte, la dimensión más amplia de la cultura, entre comillas, no más amplia, en este caso, en este ámbito en particular de la cultura digital y del arte digital, tiene la gran tarea y el aporte de convertirla efectivamente en un lenguaje, algo que se supone que es de suyo del arte, pero que ha ido progresivamente en el arte contemporáneo convirtiéndose en un lenguaje de secta casi. No solo una apreciación estética, sino también efectivamente en un diálogo que con la propuesta de la interactividad se vuelve efectivamente diálogo. Y de ahí entonces hay una tarea para poder leer el mundo también, en la cual el arte digital puede aportar a la cultura digital y a los fenómenos propios de este mundo contemporáneo, que es un modo de comunicarse bastante más complejo, que no tiene que ver con saber español o saber inglés, sino que más bien es más ideográfico, más ideogramático. Y de ahí está vuelto un poco a las estructuras gramaticales orientales, que son relacionales, son hipertextuales. Y ahí el arte entonces puede aportar no solo al arte, sino que a la educación, a estos teams bajos en matemáticas o lectoescritura. Bueno, el arte podría aportar mucho probablemente a unos sims históricos, culturales más altos.